Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuevamente aquí estamos reunidos en torno al incomparable. Escuchen esa expresión. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra espíritu es la misma raíz de Espíritu Santo, la que la palabra es la que nos convence de pecado. Ahí lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿verdad? Porque es a través de ella que generamos fe. Pero lo que queremos resaltar es que no ha habido nadie en la historia de la humanidad tan conocido superficialmente, con tantas bondades, con tantas características, con tantas enseñanzas a nuestro favor y tan desconocido. La exposición a Jesús el Cristo ha sido muy superficial, muy tangencial, y necesitamos reconocer quién es el Cristo. Claro, hay algo extraordinario y es que Cristo no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Cristo. Y eso es algo que no lo sabe la humanidad. Es más, la humanidad piensa que Dios es una opción. Cuando me refiero a Cristo, me estoy refiriendo a Dios. Que Dios es una opción, que es una alternativa en la vida del hombre. Pero no es así, estamos muy equivocados. Dios no es una alternativa. Dios no es una opción a la que el hombre pudiese acudir. Es todo lo contrario. Es la alternativa vital la que nos permanece. Seguramente te causó curiosidad cuando te dije que cuando me refería a Cristo me estaba refiriendo a Dios. Justamente quiero recordarte las palabras de Mateo. Emmanuel, Dios con nosotros, Yahweh con nosotros. El tema de hoy se llama de vida o muerte. Un asunto de vida o muerte. Imaginen que ustedes reciben en sus casas a un amigo porque en algún momento necesita ayuda, no sé, un amigo desde la juventud, y se queda con ustedes varios días. Él va creciendo, va haciéndose una persona adulta, y de un momento a otro ya él vive contigo en tu casa. Entonces, él empieza a llegar tarde a tu casa, ¿cómo te parece? Él llega tarde a tu casa y además de eso, en algunas cosas le da por hacer fiestecitas en tu casa, te invita a sus amigos, a sus amiguitas, pone música, se toma unos traguitos, se porta bien, pero igual es tu casa, ¿de acuerdo? También se levanta en las mañanas y gasta los alimentos que tú tienes para tu familia en la alacena, se gasta los bebitos, la leche, el queso, la tocineta, los quelos. Él está en tu casa, ¿verdad? Vive en tu casa, disfruta de los beneficios de tu casa. Y él sigue llegando tarde. De pronto también empieza a tener malos hábitos y a dejar la casa desordenada y a gritar y a hacer todo lo que quiera. ¿Qué harías tú con un huésped de esa magnitud? ¿Cómo te sentirías en casa? Es tu casa, tienes un gesto de amor, consume todos los beneficios de tu casa, pero él tiene pocos deberes en tu casa. ¿Qué harías tú? Bueno, quise colocar este ejemplo para que pensemos que este planeta, esta casa es de Dios. ¿Cómo les parece? El aire que respiramos, el sol que nos llega, los tomates jugosos, las manzanas, las peras, las cebollines, todo lo que nosotros consumimos, el agua, todo, absolutamente todo es de Dios. Esta es su casa. ¿Cómo les parece? No es que el ser humano eh, sea una necesidad para Dios. No es que Dios necesite de nosotros. Es que nosotros necesitamos de Dios. Pero como el pez en el agua, que no se percata de ella, quizás porque es su estado natural,
hasta cuando lo sacan, alcanza a percibir el gran valor de lo que significa vivir en el agua. No es que Dios necesite encontrarnos, porque siempre hemos estado en Él. Lo que el hombre necesita, tomando el ejemplo que les coloqué inicialmente, es reconocer que estamos en su casa y que es una pérdida para nosotros. A veces vemos jóvenes promesas que nacieron en un buen hogar, o esposos o hogares, esposas, que por no haber sabido mantener la emocionalidad, el mal instinto, se pierde. Vemos a jóvenes promesas muertos en las calles, en balaceras, en pandillas. Vemos a esposos, como he tenido que verlos, saliendo de lugares de donde no deberían salir por estar en citas que no eran con su esposa, siendo asesinados por alguien ofendido. Este mundo vive en este caos. Y lastimosamente hemos creado ídolos de barro, ¿sí? Los deportistas, los artistas, los famosos, que como todos tenemos derecho a vivir nuestra vida como queramos. Eso pensamos nosotros los humanos. Sin embargo, sus postulados de vida, el respeto por la familia, la moral y todas estas cosas, no están tan bien representados. No digamos que por todos, pero por una gran mayoría. Pero ellos se han convertido en los pedagogos silenciosos de nuestros hijos. Nuestros hijos quieren parecerse a muchas personas. Es más, nosotros también, en algún momento de nuestra vida, quisimos parecernos a alguien, o quisimos emular esas conductas, ese liderazgo que admirábamos tanto. Pero hoy, en esta mañana, el tema se llama: este es un asunto de vida o muerte. Cuando estaba colocándole el tema a este devocional, inicialmente lo puse: te mueres si te sales de la atmósfera de Dios. Pero me pareció que era muy agresivo. Así lo coloqué y lo corregí. Te mueres si te sales de la atmósfera de Dios, tomando la analogía del pez que está en el agua, que cuando lo sacamos se muere. Imaginemos entonces, tomando el ejemplo de la casa, ese Dios amoroso. Tú tampoco te explicas cómo hoy estás viviendo. Mientras tú estás escuchando este video, hay un magistral e inexplicable y extraordinario funcionamiento dentro de tu organismo. Hay una sinfonía de más de 100.000 millones de neuronas orquestando, cual Dios lo hace con el universo, tu corazón que palpita alrededor de 100.000 o 115.000 veces al día. Tus maravillosos pulmones que de una manera virtuosa generan oxígeno a todo. Creemos que eso es un derecho concedido. La noticia es que no es así. Si vivimos, es porque Él vive. Y cuando hablamos de Cristo, es alguien que nos ama de una manera extraordinaria, que tiene un poder ilimitado, que no nos reclama. Como el ejemplo que te coloqué en la casa de tu amigo. Estoy seguro que tú no tolerarías mucho tiempo a ese huésped que hace lo que quiere en tu casa. Llegarías un momento en que se te llena la copa y tu amigo no termina. Dios podría hacer lo mismo con nosotros. Sin embargo, Él es paciente y es grande en misericordia. Como dice aquella canción, me dice que me ama con las olas del mar. Me dice que me ama con mi respirar. Pero la lista es infinita. Me dice que me ama con mi esposa, con mi esposo. En el caso de las damas, con una mujer, con tus padres, con tus hijos, con los detalles. Cuando entendí esa melodía que dice que todo lo ha hecho para llamar mi atención, me cautivó. ¿Cómo? Dios hace todo por cautivarme, por seducirme, por atraerme hacia sí mismo, sin forzarme, sino inspirándome y tocándome. Estos mensajes que a veces llegan a tu vida, tú los podrías considerar como una coincidencia, pero quienes ya estamos aquí, no tenemos nada de nosotros que dar, solamente como micrófonos andantes o como burritos
como ese pollino de asno que transportó a Jesús. Es lo que nosotros podríamos. Nada de nosotros tiene algo para dar. Estamos tomando de eso que Él nos dio, que ha refrescado nuestra alma que estaba sedienta y perdida. Y hemos empezado a caminar bajo esta ruta maravillosa y esplendorosa. Pero Cristo no puede ser comparado con cualquier otro ideal. Sé que muchos amigos con los que converso estos temas hemos hablado de que solo Cristo entonces. Entonces, ¿qué hacemos con los demás iluminados? Con los demás líderes, si todos los caminos podrían llevar a Dios. Y esta mañana, mientras pensaba esto y veía un video que me compartieron en la madrugada sobre la grandeza del universo, sobre la majestuosidad, sobre lo lejos que está el ser humano de poder contemplar este vasto universo, que ya todos sabemos que Hollywood y la industria se han encargado de adueñarse de metaconceptos que le corresponden a Dios, que el multiverso. Ayer, el viernes, hicimos un video que ha tenido mucha atención, ha tenido demasiadas visualizaciones porque se llama el metaverso, palabra que estaba enarbolando Facebook, metaverso, más allá del universo. No solo le corresponde a Dios. Así se llamó el mensaje del viernes. El metaverso no es una realidad virtual. El metaverso es una realidad espiritual en la que tú y yo vivimos y es algo fascinante y extraordinario. Tengo que contarles que en los diálogos con grandes personas que quizás no creen o que colocan postulados, nuestra mente es desafiada a creer. Pero me preguntaba, ¿qué milagro más grande puede ser que gestar una vida? ¿Qué milagro más grande es que tú puedas ver, sentir, percibir, existir? ¿Cómo te mantienes con vida, con ánimo, sin que haya una fuente externa que te provea la energía? ¿De dónde proviene esto? Pues la respuesta es muy sencilla. Es porque estamos contenidos en Dios. Por eso esto es un asunto de vida o muerte. Dios lo que quiere es que nosotros reafirmemos la continuidad de nuestra vida. Recuerdan que al inicio empezamos este mensaje diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando leemos esto y lo entendemos, nos damos cuenta que nuestro corazón palpita al unísono, al ritmo de la humanidad de Cristo. Y a pesar de que nosotros no vivimos conforme a sus postulados, su lealtad y su amor es infinito, es incomparable, nunca nos abandona, nunca nos paga conforme a quienes somos nosotros. Quisiera decirles por qué les digo esto con tanta propiedad. Porque Cristo no puede ser comparado con un Dios. Cristo es el absoluto, el todopoderoso, el fin de todas las cosas. Fin desde la palabra griega telos, el objetivo. Y esta mañana lo pensaba. Imagínate que tú tienes que vivir en este universo y que hubiesen varios a los cuales se les asignara la creación y la administración de este universo. Que hubiesen 2 dioses o 3 o 4 y ellos fueran los responsables de la creación. ¿A quién le asignarías por turno el que esto se mantuviese de una forma ordenada y maravillosa? Si tú compras un teléfono, se desgasta muy rápido. Si tú compras un auto, a los años ya está desgastado. ¿Cómo? Por favor, solo pensemos un poco. ¿Cómo se mantiene esto? Y ustedes creen que existen varias mentes. Me daría un riesgo tremendo que me dijeran que me subiera a un avión y que van varios pilotos en ese avión, pero que no se sabe quién es el responsable. Sentiría un temor y una inseguridad impresionante. Pero ¿cuántos de nosotros siente temor? Solo de conocer que en lo que conocemos vivimos en un mundo que va girando como un cometa en medio del espacio, con 3 movimientos, rotación, traslación, constelación, y aún así permanece esto. Es porque detrás hay una mente. No es una mente, ustedes lo saben, esto ya lo hemos hablado muchas veces. Eso es un antropomorfismo. Antropos, hombre. Morfismo, forma. Darle a Dios una forma
similar a la que nosotros conjeturamos y pensamos para entender que esta realidad no virtual, espiritual que se mueve, tiene detrás a un magno administrador. Vean lo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio distinto que habla de la eternidad de Cristo. Curiosamente empieza de la misma manera que empieza Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, Juan dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Pues el que creó los cielos y la tierra. Y cuando nosotros no hemos entendido eso, creemos que Cristo es una opción. Es más, creemos que está lejos de nosotros. No, nosotros estamos contenidos en Él. Así como tú tienes tu ombliguito ahí en la mitad, que está contenido en tu cuerpo, aunque tú vivas en la casa de Cristo y aún tu vida no sea ordenada, Él sigue. Por supuesto, la mía también necesita ser ordenada. La de todos estamos en ese plan de mejora. Pero déjenme decirles, porque esto es un asunto de vida o muerte. Porque si nos salimos de Cristo, como el pez cuando sale del agua, también moriríamos. Y lo que Dios quiere es que sabe que un día tus años, los que sean, no pasarán de 110. Y si sucede, 120 años, como dice un amigo que está aquí en la sala. Pero que un día vas a partir de este mundo y tu inteligencia, tu identidad, tu individualidad puede tener una continuidad en aquel que dijo que era la resurrección y la vida. Para cuando ya no hay esperanza, cuando solo queda frustración, Él está ahí. Veamos lo que dice su palabra de Cristo. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. Esto es extraordinario, porque la palabra me personifica. Gio, ¿tú por qué dices palabras tan complicadas? ¿Qué significa que la palabra te personifica? Es muy sencillo. Si yo estoy en un cuarto de tu casa y te llamo desde él, tú no me estás viendo. Y yo te digo, Teresa, Teresa, tus sentidos perciben mi voz auditiva. Y cuando de pronto alguien te pregunta, mamá, tu hijo te pregunta, ¿quién es el que te está llamando? Tú no dirías, es que me está llamando la voz de Gio, es que me está llamando la palabra de Gio. No, no. Tú me llamas por mi nombre, por mi palabra. Aunque solo tú estás escuchando mi voz, tú dices, es Gio, porque la palabra me personifica, me da vida. Por eso empezamos con el logos. Cuando ustedes leen, ya existía la palabra. Esa expresión, palabra, realmente significa logos, ¿verdad? A cualquier tipo de comunicación. Por eso cuando ustedes leen zoología, siempre lleva la palabra logos, logía, tratado, estudio, educación, sabiduría. Teología, Dios, logía, logos, todo lo que es comunicación es de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! ¡Qué maravilloso! No podríamos comunicarnos sin Él siquiera. Cristo no es una religioncita por ahí. Cristo sostiene cada una de tus 100,000 millones de neuronas. Su majestuosidad. Él solo quiere que nosotros no sigamos en ese suicidio por el desconocimiento, alejándonos, como el ave que se va, como dice una expresión bíblica, que se va de su nido cuando estamos lejos de Él. Y dice, y esa palabra estaba en Dios y era Dios. El ejemplo es claro, la palabra está en mí en este momento. Y cuando yo estoy hablando, no quiere decir que la palabra sea otra persona, no. Es la revelación de mi sabiduría, de quién soy yo, de mi ser interior. Y Él dice, todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él nada se habría hecho. ¿Cómo les parece esto tan extraordinario? Ahora estamos entendiendo quién es Cristo, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Por eso se llama Jesús el Cristo, porque Jesús no estaba en la eternidad. Jesús sí nació. Esa humanidad, ese vaso, ese instrumento, sí nace en Belén de Judea. Por eso se llama Jesús
el Cristo. Cristo es la manifestación de la eternidad. Entonces sigue diciendo, en Él estaba la vida. Escuchen esto con mucha atención, ¿quién es Cristo? Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él nada se habría hecho. Y en Él estaba la vida. Y esa vida era la luz de los hombres. Qué maravilloso es esto, saber que existe una mente superior, todopoderosa, cuyo carácter es el amor, la bondad, la misericordia, que tiene cuidado de nosotros, que aún en las circunstancias más críticas y adversas que destrozan nuestra fe, Él tiene una respuesta que va a hacer que saltemos de gloria en el momento de la realidad eterna. No hay nada que perder. Por eso Él dijo, están seguros. Las expresiones que Cristo dijo, como dicen los jóvenes, le vuelan la cabeza a cualquier científico o teólogo, a cualquier motivador, a cualquier elocuente, cuando dice, cuando estén conmigo, ni siquiera le teman al que puede matar el cuerpo y nada más pueden hacer. ¡Wow! Oh, amigo, quisiera no quedarme con mis palabras para que tú pudieras hoy apropiarte de esto y pedirle a Dios que usara este vaso para que tú recibieras esta poderosa palabra y transformara tu mente, tu vida, te liberará de todo estrés, de toda ansiedad, de todo miedo y podamos caminar, como decía un gran filósofo, un alma que puede reír y cantar en medio de la miseria. Es un alma que el mundo no podrá doblegar. Es el mensaje de Cristo. Es un mensaje irreverente a la forma de pensar y de sentir. Quisiera terminar leyendo lo que dice el apóstol Pablo a una iglesia en Colosas. Dice, nadie puede ver a Dios. Por supuesto, su proporción se escapa de nuestra limitada humanidad. Solo haciendo una expresión alegórica, el apóstol Juan, el amado, en la isla de Patmos, Dios se deja ver un poquitín apenas de él y le dice, cuando le vi, caí como muerto, porque su rostro era como el sol cuando está en su máximo esplendor. Pero ¿qué significa eso? Pues que Juan en esa época todavía no existían los telescopios para saber que hay soles más grandes. Así que en su mente no había ningún referente de algo que brillara tanto como el sol. Pero yo hoy puedo mirar el sol al mediodía y aunque me causa malestar, lo resisto. No me deja tirado en el suelo de un impacto como lo que vivió Juan. Pero Cristo, esto lo dije hace muchos meses, como este teléfono móvil que está acá, ¿cierto? Dice que Cristo, para ver la gloria de Dios en la faz de Cristo, en el front net, la parte frontal. Esto es una interfaz, ¿de acuerdo? Si te dijeran, quita la interfaz y utiliza los mecanismos cada integrado. Tienes que saber de integración, de tecnología, de comunicación, de nodos, para poder llamar. No podríamos llamar. Podemos llamar cuando tenemos el front, la faz, la interfaz. Y esa interfaz hace que esa complejidad que corresponde a una suma de ingeniería y de desarrollos y de procesadores queda colocada en alta plastilina para que tú seas verde llamar, rojo colgar. Eso es lo que hace Cristo. Es para ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es ver lo inaccesible, lo incontenible, lo inmarcesible en la majestuosidad y la simplicidad de ese Jesús llamado el Cristo. Oh Dios, abre nuestro entendimiento para desafiar nuestra débil e incomprensible humanidad. Nadie puede ver a Dios, Colosenses 1, verso 15. Pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe antes de la creación y es supremo Señor. Esta palabra en el original sería, y es el Adonai, es el Yahweh, Señor, de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo
y en la tierra. Y a ti también. Pero déjenme hablarles del metaverso y lo que se ve y lo que no se ve. No una realidad virtual, una realidad espiritual incomprensible. Ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes, todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo subsiste en Él y sigue su curso. ¡Wow! Este es un asunto de vida o muerte. No es que Cristo necesite de ti que le conozcas. Es que tú necesitas, como el pez, reconocer que vive por el agua y que nos dice que nos ama, que vivimos en su casa, que gastamos sus recursos, que nos entregó su vida para darle sentido, propósito y significado a nuestra vida. Cristo es la solución a la problemática de este mundo, pero además es la respuesta a una vida inmortal, indestructible en la eternidad. Cristo es el incomparable. Te damos gracias, Jesús. Tu palabra es muy poderosa, como decía David. Es tan alta que no la puedo comprender. Mis recursos lingüísticos humanos son tan pocos que no alcanzamos a expresar quién eres tú. Pero tú te puedes encargar de hacer que alguien que escuche este mensaje lo sienta tu grandeza y tu grande amor. Colocamos esta semana en tus manos. Amén. Gracias, Jesús.